La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Miguel Seara Hatton, economista, y que forma parte del gabinete económico del candidato Luis Abinader, Partido Revolucionario Moderno. Muy buenos días, encantado de tenerte en el programa, Miguel. Desde el día 1. ¿Cómo así? Que forma parte de ese gabinete y de acompañar al Yo creo que desde el -1. Es decir, desde el día 1, porque hemos visto que se han adherido otros profesionales, pero yo soy secretario de Políticas Públicas del PRM. Exacto. Bienvenido, Miguel. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Yo creo que un tema obligado es la parte del discurso del presidente, porque el presidente presentó un panorama auspicioso, optimista, de grandes resultados en materia de empleo, de reducción de la pobreza, del índice de Gini, aparte de las obras, la estabilidad macroeconómica, el milagro macroeconómico. Y yo sé que tú tienes unas cifras ahí interesantes. Mira, yo creo que fue interesante lo que él dijo, que hablaba casi de un país de clase media, ¿no? Sí. Él dijo eso. Bueno, algunos datos. Solamente el 54% de los hogares dominicanos recibe agua del acueducto dentro de la vivienda. El 54%. Eso es cifra de hogar, de la encuesta nacional de hogares que hace la Oficina Nacional de Estadística. De los hogares que reciben agua a través del acueducto, solamente el 34% lo recibe de 6 a 7 días. El resto es por ejemplo, un día el 9%, el 9.2% de los hogares. Un día a la semana, de 2 a 3 días, el 45%. Son datos que te están dando una idea. Solamente el 80% de los hogares tienen inodoro. Y el 8.7% tiene letrina de cajón. El 11.3% no tiene nada. Es decir, ni una cosa ni la otra. Ni la otra. Solamente el 20% de los hogares está conectado al alcantarillado. El 20% de los hogares. El resto se va a subsuelo. Y ya ustedes saben todo el problema que hay en la ciudad de Santo Domingo y en el resto del país. Un dato sorprendente ahora con esta situación. El 57.4% de los hogares tiene un lavamanos. Y el resto, el 4.5%, tiene una ponchera. Y el resto no tiene nada. Es decir, que si tú sumas el 57 y el 4.5, estamos hablando del 61. Entonces, por lo tanto, el 61, el 29, el 39% no tiene nada. No tiene nada. No tiene ponchera con que lavarse la mano. Pero aún peor, estos son datos oficiales. En la ciudad de Santo Domingo, el 22.3% de los hogares tiene disponibilidad de al menos un lavamanos y ponchera con agua y jabón. O sea, la quinta parte de los hogares dominicanos solamente tiene disponibilidad de lavamanos y ponchera con agua y jabón. El 80% no tiene esa disponibilidad. Datos oficiales. Con lo de energía eléctrica, solamente en la mitad de la población a nivel nacional recibe diariamente de 20 a 24 horas. El resto recibe menos. Eso es un país de clase media. Eso es un país de clase media. ¿No? Y así te puedo decir tanto cifras y cifras y cifras. Ahora, Miguel, si esto es una realidad, más lo que la realidad de las obras y las ejecutorias de los gobiernos, en comparación con otros países del área, con economías similares a las nuestras, tenemos un panorama distinto. Sí, claro, porque en las otras la economía no ha crecido. Nosotros somos el único país de América Latina, bueno, con Panamá, y Panamá nos lleva una décima. Panamá, República Dominicana, para que, entre 1950 y 2020 ha crecido a 5.2 promedio anual y Panamá 5.3. Nosotros somos el octavo país de América Latina, creo que eso lo mencioné aquí una vez, menos volátil, de un crecimiento menos volátil. ¿No? Y solamente hemos tenido 6 años recesivos.
Entonces, a pesar de ese crecimiento, tenemos estos otros datos. Ahora vamos a decir lo del empleo. Yo estoy cansado de explicar. No se puede comparar pera con manzana. El Banco Central hizo una encuesta, tenía un sistema de registro de información desde el año de 1991 hasta el año 2016. Con eso nos manejamos toda la vida. Y la tasa de desempleo no bajaba del 14%, ampliado, el desempleo ampliado. Y el desempleo abierto estaba 7 u 8%. Cambia la metodología, hicieron una cosa, un trabajo muy bueno, a mí me gusta mucho y yo lo utilizo mucho. Pero, ¿qué ocurrió? Sencillamente que al cambiar la metodología completamente, la mejoraron de una manera increíble, ya no es comparable. No es comparable. No se puede comparar pera con manzana. Entonces, ¿de dónde puede el presidente de la República o el gobierno decir que van a crear hasta el 2020 1 millón de empleos? Ahora, no hay forma. Miguel, ¿qué hubiera pasado si la economía dominicana no hubiera crecido como ha crecido, ni se hubieran hecho las obras que se han hecho, ni tuviéramos la estabilidad que tenemos? ¿Cuál sería el panorama? Entonces, ¿el planteamiento de ustedes es que todo está mal o hay luces y cosas que se pueden hacer mejor? ¿En dónde estamos? Lo primero es la estabilidad cambiaria. La estabilidad cambiaria no es porque han entrado dólares a la economía, es porque la política monetaria está recogiendo los pesos, emitiendo certificados. ¿Eso es bueno hay o malo? un intercambio entre deuda, no, porque lo ideal es que tú tengas un tipo de cambio estable sobre la base de que está ingresando muchos dólares a la economía. ¿Y qué resulta? Que cuando tú mides el ingreso de dólares con relación al PIB, se ha estancado o ha decrecido. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué ha tenido que hacer el gobierno? Utilizar la política monetaria. ¿Qué significa utilizar la política monetaria? Yo te vendo un certificado, dame tus pesos y te doy un certificado. Pero eso es deuda del Banco Central, que hay que pagarla. Pero además, ¿quién debe pagar esa deuda? ¿Quién debe pagar los intereses, de esa deuda? ¿Es el gobierno? Son los intereses que lo va a pagar el gobierno. Porque pero el gobierno no lo está pagando. El gobierno no está pagando. El gobierno no ha cumplido ni con el 0,7% del PIB que estableció del 2013 en adelante. Correcto, no está pagando, entonces eso significa que esa bola de nieve crece. Okay. Entonces el tipo de cambio, lo que te quiero decir es que el tipo de cambio, no nos confundamos, no es que está aumentando la entrada de divisas a la economía. Digo, por suerte hemos tenido las remesas, que hay que agradecer a los dominicanos del exterior, el turismo, pero el turismo se está estancando. Pero a partir de ahí las exportaciones nacionales no están aumentando y desafortunadamente todavía la zona franca, aunque ha mejorado muchísimo, todavía no ha llegado a los niveles que tenía previamente. Pero hay algo bueno de nuestra economía. Bueno, yo creo que todo depende. Si tú consideras, por ejemplo, bueno, que el 54% de los dominicanos solamente reciban agua del acueducto en su casa, después de haber crecido en 70 años, y este gobierno tiene 20 años de esos 70, no, después de haber crecido en 5.2 y todavía nosotros no tenemos agua. El problema eléctrico no está resuelto. En casi todos los países de la región y de América Latina, con mucho menos crecimiento que nosotros, el problema se ha resuelto. Nosotros somos el país de América Latina que más quiere la gente irse. ¿Tú sabías eso? Okay. Entonces el crecimiento no ha sido bueno para los dominicanos. El crecimiento no se ha traducido en mejoría de calidad de vida de la gente. Y si países, si no hubiéramos tenido crecimiento, ¿qué hubiera pasado? Bueno, la situación hubiera sido peor, probablemente. Miguel, ¿y es posible ese crecimiento hacerlo favorable a la población? Claro, tú necesitas un crecimiento incluyente. O sea, si tú te comparas con América Latina, compárense, veamos las cifras básicas, ¿no? O sea, no es posible que la República Dominicana sea entre el octavo país del mundo que menos haya aprovechado las oportunidades de crecimiento para mejorar calidad de vida. El que más ha desaprovechado las oportunidades del crecimiento para mejorar la calidad de vida es China. Pero nosotros somos el octavo. Y en América Latina, Guyana también. Entre 1990 y el año 2018. Las escuelas, las obras de infraestructura y esos programas de asistencia que se venden como mejora, ¿eso no ayuda a mejorar la calidad de vida? Vamos a ver.
Y lo mismo Bueno, empleo. Y vamos demás. a ver, cojamos la educación. Ujú. ¿Cuál es el problema de la República Dominicana en materia de educación? La calidad educativa. El Banco Mundial publicó el año pasado un índice de capital humano, donde lo puso todos los países del mundo. ¿Y qué resulta? Que en la República Dominicana la expectativa de escolaridad, o sea, la expectativa del tiempo que tú ibas a durar una escuela, eran 11 años, 11.5, algo así, 11.6 años. Sin embargo, tú salías de esa escuela con una formación de 6 años de escolaridad. Es decir, que tú prácticamente habías perdido 5 años de tu vida. El conocimiento que te daban solamente era de 5 años. Perdón, el equivalente a tú, por decirlo de manera más simple, aunque no es exacto. Si tú durabas, vamos a suponer, 12 años en la escuela, que sería hasta bachillerato, tú salías con un conocimiento, el equivalente a sexto curso de cualquier, del país promedio en América Latina. Eso lo publicó el Banco Mundial. Pero eso fue en el 2018, ¿no? Tenemos 5 años. En ese momento teníamos 5 años del 4% para la educación. ¿Para qué ha servido el 4% de la educación? Para ser un formidable negocio inmobiliario. Pero y las construcciones de aulas. Bueno, ellos tenían un compromiso de hacer 29.000 y según las cifras también oficiales, yo no sé dónde sacó el presidente la suya, de cifras que se han sido reportadas en informes internacionales, se han construido como 14.000, la mitad más o menos de la que él había prometido. Ahora, el problema no era construir aulas, de verdad que el problema no era construir aulas. Hemos convertido la educación en un negocio inmobiliario y en un negocio de los alimentos. Es correcto que tengamos una estándar extendida, correcto, ¿no? Pero, ¿qué hacen los estudiantes después de las 12 del día o después del almuerzo? Ellos mismos, todo el mundo se queja aquí de lo que no hay, lo que se llaman los talleristas, que se supone que debía haber un conjunto de talleres y de nuevos aprendizajes. Exacto, de sala de tarea o de lo que Cosas sea. que hay que hacer, porque tú no te vas a quedar en la escuela después del almuerzo a dormir, sino que se supone que era un tiempo que tú lo ibas a dedicar. Yo tuve la suerte, yo estudié en el Instituto Iberia en primaria y era de 8 a 12, a 12 y media, y de 2 y media hasta las 5, y como yo me quedaba preso todos los días de castigo, me quedaba hasta las 6 o 7 de la noche, ¿no? O sea, que era haciendo tarea y haciendo, o sea, estudiando, o leyendo, obligado, desde el primer curso hasta el 8º curso. Miguel, uno de los grandes ausentes del discurso del presidente fue el tema del endeudamiento externo. Así es, desafortunadamente, que es una de las grandes dificultades que tenemos en la economía dominicana. Yo creo que ya las cifras oficiales supera el 50% del Producto Interno Bruto, pero más que nada el problema del endeudamiento está asociado a los intereses. Yo creo que el problema de los intereses es el gran cuello de botella que tiene esta economía, porque el gobierno tiene que asignarle aproximadamente entre un 22, 23, 24%, quizás más, de los ingresos tributarios a pagar intereses. Como he dicho muchas veces, la gran dificultad es que estamos pagando intereses, con nueva deuda. Y eso crea un proceso perverso para la economía. Entiendo, y es razonable, que si es vencimiento de capital, bueno, yo me endeudo hasta que pueda resolver. Se supone que la deuda debe repagarse. Una deuda debe utilizarse en actividades que se repaguen. Eso desafortunadamente no está ocurriendo. Entonces tenemos que endeudarnos para pagar los vencimientos, pero también nos estamos endeudando para pagar los intereses. Miguel Seara Hatton, con tu permiso y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial. Todavía nos quedan muchos temas de interés con el miembro del Gabinete Económico y director de Políticas Públicas del Partido Revolucionario Moderno. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el prestigioso economista, el licenciado Miguel Seara Hatton, quien es miembro del Gabinete Económico de Luis Abinader y encargado de las políticas públicas del Partido Revolucionario Moderno. Miguel, el tema mundial que estamos viviendo ahora por el coronavirus,
puede tener un impacto en la economía mundial y en este caso pudiera de paso afectar la economía dominicana? Bueno, sí, ya lo está teniendo en China. Empieza por China porque China tiene un impacto multiplicador muy grande. Desde el abastecimiento de insumos hasta el tema de la demanda. O sea, hay un proceso multiplicado de actividades que se han ido reduciendo y eso genera un decaimiento de la economía a nivel mundial. El precio del petróleo está bajando por el tema de China, por las expectativas de crecimiento que se han reducido, ¿no? Y nosotros obviamente, fíjense, desafortunadamente hubo que impedir la llegada de los italianos, ¿no? Eso nos afecta. De hecho, la persona que tiene ahora el virus es un italiano, ¿no? Tengo entendido. Sí, definitivamente esto va a afectar. Nos va a afectar en una situación, en una coyuntura, en donde, por ejemplo, el turismo estaba muy afectado, o venía afectado. Había habido una caída a raíz de los temas del año pasado. Pero a nivel mundial parece que va a impactar un poco el tema de eventos y va a impactar, viajes, sí, exactamente. Bueno, el evento de turismo mundial de Berlín se suspendió. El evento de Barcelona de tecnología se suspendió y así. O sea, yo creo que esto va a reducir cualquier actividad que implique un conglomerado grande de personas. Miguel, pero aparte de eso nosotros tenemos una situación local especial. Y es que estamos en una crisis electoral, una crisis de confianza en la Junta Central Electoral, y podríamos incluso llegar a una crisis política si no sale bien el 15 de marzo y el 17 de mayo. Mira, el gobierno tiene la llave de todo esto. El único que tiene la capacidad de hacer un lío aquí, es una bellaquería, es el gobierno. El gobierno se pasó, creo que fue desde el año 2018, el presidente diciendo que en marzo iba a decidir si se reelegía o no se reelegía. Luego se pasaron 7 meses diciendo toda la semana que venía, que iban a comprar, que iban a hacer algo incorrecto, que iban a hacer inapropiadas, cosas ilegales. ¿Que lo para, estaba diciendo? Para comprar votos en el Congreso. Eso es ilegal. O sea, ir a comprar votos. Hubo senadores, diputados del oficialismo que dijeron eso. ¿Usted no se acuerda? Y eso era toda la semana. Toda la semana. Esa zozobra la ha creado el gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con la justicia en este país? ¿Qué ha pasado con la impunidad en este país? ¿No? Entonces, no estamos hablando de que ahora hay un programa, tú estabas hablando, yo lo vi, de casi 15 minutos, 10 minutos, yo no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, el tiempo que lo vi, pero... No dura media hora. Media hora, bueno, yo vi un pedazo de obras de Gonzalo y de Ministerio Público, de obras públicas. ¿De dónde sale ese dinero? Por Dios. ¿De dónde sale eso? Entonces, el único que tiene capacidad de hacer una bellaquería, de crear un desorden en este país, es el gobierno. ¿Quién puede? Aquí, en el proceso electoral ahora recién, hubo un proceso de clonación que era poner el sistema operativo a la computadora. Y luego lo que ellos llamaban personalización, que era subir las boletas a cada máquina de acuerdo al sitio donde iba a estar. En Salcedo había que poner los candidatos de Salcedo, en Baní los candidatos de Baní. ¿Quién tiene la capacidad para alterar, para crear un lío? Ustedes, nosotros. No, ni siquiera podemos pasar cerca. La seguridad nos impide cualquier acercamiento a eso. Okay. Miguel, en tiempo de campaña y de elecciones, la gente, aunque muchos no creen en los políticos, la gente se involucra y hasta compra el discurso de lo que pudiera y promete tal o cual candidato. En el caso del Partido Revolucionario Moderno, en términos de economía, que es el área que más maneja, y de políticas públicas, ¿cuál sería la diferencia? ¿Y qué le ofrecen con certeza, es decir, que es realizable a la población dominicana? Mira, yo primero debo decir algo, yo confío mucho en la integridad del candidato y creo en su honestidad, eso es lo primero. Si yo no creyera en la honestidad, yo sinceramente, yo estoy en esto circunstancialmente. Esta es la primera vez que me meto y que me meto tan profundo. Yo nunca había estado en este tipo de actividad. Y bueno, me tocó estar cuando se juntó el PRM
estuve, como a veces digo, estuve en el sitio y la hora, el momento en donde se estaban tomando decisiones, bueno, y ahí me fui, ¿no? Ahora, lo que estamos tratando de hacer es una cosa racional. Nosotros estamos costeando todo el programa. Estamos determinando cuánto nos va a costar las medidas que estamos proponiendo, que es posible y que no es posible. Pero lo más importante que hay que hacer ahora es resolver el problema de la institucionalidad. Si nosotros no resolvemos el problema de la institucionalidad de la República Dominicana, este país va a ir a la debacle. No es aquí hay que respetar las leyes. Si la Constitución dice que usted tiene 2 periodos, usted tiene 2 periodos y punto. No quiera si tiene que hacer la declaración jurada, tiene que hacer la declaración jurada. Es correcto. O sea, nosotros tenemos que aprender a respetar al árbitro. ¿Tú me entiendes? Si no, la alternativa va a ser que cada quien mata con una 45 o con un bate para que el primero que me haga algo incorrecto, porque no confío en la autoridad, pues voy y le doy un batazo o le meto un tiro. Entonces así no puede ser. Tenemos que vivir de una manera civilizada y organizada. Entonces eso es lo primero, la institucionalidad. Eso es lo primero que hay que hacer en este país. El tema de la impunidad, hay que acabar con la impunidad, con la corrupción. Esos son temas que son centrales y que no te cuesta, no tiene un costo monetario. ¿Cómo es posible que la Fiscalía vaya ahora a querer nombrar a 14 fiscales con este descrédito, o sea, la Procuraduría, perdón, con este descrédito que tiene la Procuraduría de la República en este país, en este momento? O sea, cualquier cosa que ellos hagan, nadie se lo va a creer. Nadie se lo va a creer. Entonces eso es lo primero que hay que hacer. Ahora, ¿qué vamos a hacer en lo económico? Bueno, nosotros estamos hablando básicamente de darle prioridad a 3 temas: empleo, divisas y territorio. O sea, las actividades que vamos a apoyar, todas las actividades son, siempre y cuando sean lícitas, no hay ningún problema, ¿no? Ahora, las que nosotros queremos impulsar son las que generen divisas, primero generan empleo, porque tenemos que generar un crecimiento que sea incluyente. Todas esas cifras que yo he mencionado es porque la economía crece en sectores que no generan empleo y que el empleo que se crea es un empleo básicamente informal. Entonces tenemos que cambiar el giro, tenemos que darle un giro y tenemos que promover actividades que efectivamente generen empleo. Segundo, que generen divisas, porque esta economía necesita dólares. Entonces es una prioridad. Nos alegramos muchísimo, por ejemplo, del giro que ha tenido Zona Franca. Cuando dice prioridad, ¿qué pudiéramos interpretar por eso? Bueno, que son políticas de apoyo, políticas de fomento, de apoyo a esos sectores. Por ejemplo, mira, el caso de Zona Franca, ha habido un giro. Zona Franca tuvo una época, yo tuve muchas diferencias con el sector de Zona Franca, sin embargo ahora entiendo que están jugando un rol importante. ¿Por qué? Porque ha cambiado la naturaleza de la actividad. Y ahora para ellos es importante tener una mano de obra calificada y educada. Y cuando tú tienes una mano de obra calificada y educada, esa es la base para que puedas mejorar la calidad de vida de la gente. El modelo nuestro se basa en mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Y qué es la calidad de vida de la gente? Algo muy sencillo. Eso es lo que yo le mencioné: tener electricidad, tener agua potable, tener seguridad, levantarse y ir a un trabajo decente, tener un medio de transporte decente y digno. ¿No? Es la vida cotidiana de la gente. Entonces, todo aquello que mejore la vida cotidiana de la gente, eso es calidad de vida y eso es lo que vamos a apoyar en nuestras políticas públicas, tanto en materia de salud, de educación, de vivienda, de actividad económica, seguridad, etc. Miguel, y sin un aumento en la presión tributaria, ¿cómo ustedes van a poder hacer todas esas inversiones? Mira, nosotros hemos calculado, hemos hecho varios ejercicios. El último que hicimos fue revisar 6.400 líneas de gasto del presupuesto nacional. Nosotros determinamos que hay alrededor de 2.5, 2.7% del PIB de disponibilidad, de dinero que se puede reencauzar. El 2.7% del PIB, 2.5%, vendría a ser, si asumimos que en el año 21 va a ser alrededor de 50.000 millones de pesos el Producto Interno Bruto, estamos hablando de 150.000 millones de pesos. Que no es que van a gastar de menos. No, no es que vamos a gastar de menos, sino que vamos a reorientar ese gasto. Para resolver el problema del déficit es otra estrategia. Esto es mejorar calidad de vida y calidad de gasto. Calidad de gasto es gastar donde se necesita
y dejar de gastar donde no se necesita. Estamos comprometidos con hacer una reforma, por ejemplo, estructural, profunda a la policía y a todos los cuerpos armados. De salario base para un raso, $500, y de ahí va subiendo el escalafón, ¿no? Entonces, vamos a mejorar, qué sé yo, por ejemplo, el tema de la salud. Hoy día, una persona que está que recibe de SENASA, que tiene acceso al sistema subsidiado, o sea, el financiamiento subsidiado de salud, está recibiendo un cápita de 220 pesos. Y el que está en el régimen contributivo recibe 1.161 pesos mensuales. Obviamente, el que recibe 220 pesos, ¿qué tipo de salud puede tener acceso? ¿Qué tú puedes comprar con 220 pesos mensuales? Entonces, pero antes no lo tenía, Miguel. no, está correcto, pero lo que ha habido es un engaño, porque te doy una tarjeta y te doy 220 pesos, y con esa tarjeta te da para un servicio de equivalente a 220 pesos, ¿entiendes? Entonces nosotros lo que decimos, no, vamos a tratar de subirlo. Lo primero es a 500 pesos, ¿no? Vamos a subir eso. Y eventualmente que toda la población dominicana tenga acceso a un sistema de salud con la misma cápita del contributivo. Esa es la idea. Eso te puede costar 3% del producto. Obviamente no lo podemos hacer de golpe, no lo vamos a hacer de golpe, pero sí podemos, si tú le subes a salud en este momento el 0.35% del PIB, 0.35%, o sea, la tercera parte del 1%, eso te implicaría aproximadamente alrededor como 30.000 millones de pesos, ¿no? Un poquito menos quizás, sí, no menos. Ahora mismo no tengo la cifra, no la recuerdo bien, pero lo hemos calculado. El asunto es que con un aumento del gasto en salud de 66.000 que tiene ahora a 90.000, una cosa así, nosotros podemos enfrentar, mejorarle la salud enormemente a esos 4 millones de personas que tienen SENASA y darle una verdadera calidad de la salud, ¿no? Y podemos ir poco a poco mejorando ese servicio de salud. Qué pena no tener más tiempo, Miguel Seara, pero te agradecemos mucho la participación y te esperamos con mucha frecuencia. Bueno. Gracias, Miguel. Especialmente después del 16 de agosto. Bueno, esperemos.